Hola, bienvenido a este análisis bíblico y psicológico profundo sobre uno de los problemas más graves del cristianismo moderno, la crisis de autoridad y el peligro del ego espiritual. Si eres protestante o evangélico, te pregunto directamente, ¿por qué te aferras a creer a tu pastor, un hombre del siglo XXI, en vez de creer a los apóstoles y a sus sucesores directos del siglo I? Te han enseñado a decir, yo solo sigo la Biblia, pero en la práctica sigues la interpretación que tu pastor hace de la Biblia. Y cuando esa interpretación choca con lo que enseñaron los hombres que conocieron a los apóstoles, tú eliges a tu pastor. ¿Has pensado en la magnitud de esa decisión? ¿Es tu pastor más sabio que San Ignacio de Antioquía, discípulo de San Juan? ¿Es tu entendimiento superior al consenso de 1500 años de cristianismo? Hoy exploraremos si tu fe está cimentada en la roca de la iglesia o en la arena movediza de tu opinión. Hablaremos del ego, de la humildad y de la verdadera obediencia. Verás por qué la doctrina de la interpretación privada es la raíz de toda herejía. Pero primero, ¿sabías que la Biblia prohíbe explícitamente la interpretación privada en la segunda carta de Pedro? Y que los primeros cristianos no iban con una Biblia bajo el brazo decidiendo qué creer, sino que se sometían a los obispos que los apóstoles habían dejado a cargo. La idea de mi Biblia y yo no es bíblica, es un invento del siglo XVI que ha fragmentado el cuerpo de Cristo. Hoy veremos si tienes la valentía de confrontar tu autoridad con la de Jesús. Muchos dicen la defensa automática, mi pastor predica la Biblia. Además, el Espíritu Santo me guía a mí a toda verdad, así que no necesito a la Iglesia Católica ni a la tradición. Entiendo esa sensación de libertad, pero respondo exactamente, estás confundiendo tu interpretación con la Biblia misma. Si el Espíritu Santo guía a cada uno individualmente, sin autoridad central, ¿por qué el pastor bautista dice que el bautismo de niños es inválido y el presbiteriano dice que es bíblico? ¿El Espíritu Santo se contradice? ¿O es el ego humano llenando vacíos? La Biblia no se autentica a sí misma, necesita una autoridad que la interprete, tal como el eunuco necesitó a Felipe. Aferrarse al pastor moderno contra la iglesia antigua es soberbia teológica, no fidelidad. Vayamos al bloque bíblico contundente. Veamos qué dice la Escritura sobre la autoridad. Primer pasaje fundamental, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. San Pablo instruye a Timoteo, su sucesor. Escucha el método. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjate en la cadena de 4 eslabones. 1. Pablo, el apóstol. 2. Timoteo, el sucesor. 3. Hombres fieles, presbíteros siguientes. 4. Otros, la congregación. La Biblia no dice, escribe esto y lánzalo al viento para que cualquiera en el año 2026 lo interprete. Dice, encarga a hombres fieles. Es transmisión oral, personal y autoritativa. Tradición apostólica. Si tu pastor no está en esa línea histórica, si su iglesia apareció 1800 años después, ¿con qué autoridad enseña? ¿Quién lo encargó? ¿Él mismo? La Biblia establece una jerarquía custodiada por personas designadas, no por autoproclamados profetas que dicen el Señor me dijo. Segundo pasaje crucial, segunda carta de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra griega para privada es idios, propia o de uno mismo. Pedro advierte contra exactamente lo que hace el protestantismo, someter el texto al juicio personal. Cuando dices, yo creo que este versículo significa esto, haces interpretación privada. Cuando tu pastor dice, yo opino que esto no es literal, hace interpretación privada. La interpretación oficial pertenece a la Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Si la Iglesia es el baluarte y tú te sales para interpretar solo, te has salido de donde reside la verdad garantizada. Has cambiado la seguridad de la roca por la inseguridad de tu intelecto. Tercer pasaje, Hechos de los Apóstoles capítulo 8, versículos 30 y 31. Felipe encuentra a un eunuco leyendo a Isaías. Felipe pregunta, ¿entiendes lo que lees? El eunuco responde con humildad, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? El eunuco tenía la escritura, tenía inteligencia, pero sabía que no bastaba. Necesitaba un guía autorizado, Felipe diácono. Hoy el protestantismo le dice al eunuco, no necesitas a Felipe, tú puedes solo. Eso es alimentar el ego, es decirte que eres el juez último de la revelación.
La actitud bíblica es la del eunuco, humildad para reconocer que necesitamos ser enseñados por la autoridad apostólica. Entremos en el bloque histórico. La comparación entre tu pastor y los antiguos es devastadora. Imagina que dudas sobre la Eucaristía. Tu pastor en el año 2026 dice, es solo símbolo, pan y jugo. Viajemos al año 107. San Ignacio de Antioquía, obispo discípulo directo del apóstol Juan, va a ser devorado por leones. Ignacio escribe a los esmirniotas, se abstienen de la Eucaristía porque no confiesan que es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. Aquí está el dilema de tu ego. Tienes a un hombre moderno, a 2000 años de los hechos, leyendo una traducción. Dice, es símbolo. Tienes a un hombre que se sentó a los pies de Juan, hablaba el idioma de los apóstoles y da su vida por la verdad. Dice, es la carne. Pregunta honesta, ¿quién tiene más probabilidad de tener razón? ¿Es tu pastor más sabio que el discípulo de Juan? ¿Eres tú más capaz de entender a Juan que su estudiante? Aferrarse a la interpretación moderna y rechazar la antigua no es audacia, es arrogancia cronológica. Es creer que el Espíritu Santo se saltó 1500 años para revelarte la verdad ayer. San Ireneo en el siglo II combatía a los gnósticos así. Podemos enumerar a los obispos instituidos por los apóstoles y a sus sucesores. Ellos no enseñaron nada parecido a estas locuras. La Iglesia Católica tiene los nombres y fechas. Tu pastor tiene una teoría. La diferencia de peso es infinita. Pasemos al bloque lógico y el ego. El protestantismo es rebelión contra la autoridad externa. Lutero dijo, no acepto la autoridad de papas, mi conciencia es cautiva de la palabra. En realidad decía, mi interpretación es superior al papa y a todos los concilios. Eso es ego supremo, ponerse como medida de la verdad. Tú has heredado ese espíritu. Cuando un católico te muestra Santiago 2:24, el hombre es justificado por obras y no solo fe, buscas una explicación retorcida para que encaje. ¿Por qué? Porque admitir que la Iglesia tiene razón implicaría humillarse, implicaría reconocer que has estado equivocado, implicaría someter tu intelecto a una institución que desprecias. El ego odia someterse, quiere ser rey de su reino teológico. Creerle a tu pastor es cómodo, si no te gusta, cambias de pastor. Con la Iglesia Católica no puedes. La Iglesia no cambia la verdad. Te dice, esto es la verdad, acéptala y cambia tú. Eso requiere morir a uno mismo. ¿Por qué te aferras a tu pastor? Quizás porque valida tu forma de pensar, mientras los apóstoles te desafían a una obediencia que cuesta aceptar. Además, hay una incoherencia fatal. Confías en la Iglesia del siglo IV para saber qué libros componen la Biblia. El canon fue fijado por la Iglesia. Aceptas que tuvo autoridad infalible para decir Mateo es inspirado, pero luego dices que esa misma Iglesia se equivocó en todo lo demás. ¿Cómo puede una Iglesia apóstata darte una Biblia infalible? Es como decir, confío en la medicina que me recetó este médico, pero creo que él es un charlatán ignorante. Es absurdo. Si confías en la Biblia, libro de la Iglesia, deberías confiar en la Iglesia que te dio el libro. Tu ego te permite tomar el libro y usarlo contra la madre que te lo entregó. Eso hizo Lutero, y eso haces tú al citar la Biblia contra la tradición. Vamos a los contraargumentos rápidos. Primero, los fariseos tenían tradición y Jesús los condenó. La sucesión no garantiza verdad. Respuesta. Jesús condenó tradiciones de hombres que anulaban la palabra, pero reforzó la cátedra de Moisés. En Mateo 23:2 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, todo lo que os digan, hacedlo. Distingue autoridad del cargo obedecer de conducta personal, a no imitar. Tu pastor no tiene cátedra, la inventó. Los obispos católicos se sientan en la cátedra de los apóstoles. Aunque sean pecadores, su autoridad doctrinal se mantiene. Rechazar la autoridad por pecados es donatismo, una herejía. Segundo, la Biblia dice, probad los espíritus. Yo debo juzgar si la Iglesia dice verdad. Respuesta, probar los espíritus, 1 de Juan 4, se hace contrastando con la enseñanza original, tradición. Juan dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Apela a la autoridad apostólica, nos oye, como criterio. No dice, lee tu Biblia y decide. Probar significa verificar si concuerda con la fe creída, siempre y por todos. Si tu pastor enseña algo nuevo que nadie creía en el año 500, es falso. Tú no eres el juez de la Iglesia es la jueza de tu interpretación. Tercer argumento, yo no sigo hombres, sigo a Cristo. Respuesta, es el eslogan del ego.
Decir no sigo hombres mientras interpretas un libro escrito por hombres, traducido por hombres y explicado por tu pastor, es ilusión. Dios usa hombres, Moisés, Josué, apóstoles. Rechazar la mediación humana es rechazar el método de Cristo. Jesús dijo, el que a vosotros oye, a mí me oye, Lucas 10:16. No puedes tener a Cristo sin los apóstoles. Seguir a la iglesia es la única forma de seguir al Cristo real y no a uno imaginario. Quiero hablarte directo, que esto cale hondo. El tamaño de tu ego se mide por la dificultad para decir, me equivoqué. Si descubres que la iglesia primitiva era católica, creían en presencia real, papa, ¿tendrías la humildad de decir, he estado equivocado? ¿O tu orgullo preferiría torcer la historia para tener razón? Tu pastor es un hombre. Puede ser sincero, pero no es apóstol, no tiene las llaves, no tiene promesa de infalibilidad, está adivinando con su intelecto limitado. ¿Vas a apostar tu eternidad a las conjeturas de un hombre moderno? Los apóstoles vivieron con Jesús, fundaron una iglesia visible y sacramental. Esa iglesia subsiste en la católica. Regresar no es derrota, es victoria de la verdad. Baja del trono de tu juicio y arrodíllate ante el misterio que Dios custodió. No dejes que tu ego te impida la plenitud. El precio del orgullo es la herejía. El premio de la humildad es la comunión. Te hago un reto final. Lee a los padres apostólicos. Lee a San Ignacio de Antioquía. Lee a San Clemente Romano, año 96. Lee lo que dicen sobre obispos y unidad. Si enseñan lo mismo que tu pastor, quédate. Pero si suenan demasiado católicos, toma una decisión. O los discípulos de los apóstoles se equivocaron, o tu pastor está equivocado. ¿Quién tiene más probabilidad de error? ¿El que escuchó a Juan o el que lee en su sala 2000 años después? La respuesta es obvia si tienes humildad. Tu ego dirá, no leas, es peligroso. Tu amor por la verdad dirá, debo saber qué creían los primeros. Sigue a la verdad. Católicos, si esto les dio perspectiva, comenten. Creo en la Iglesia una santa, católica y apostólica. No se dejen intimidar. Están sobre hombros de gigantes. Compartan con quien dice mi pastor dice. Ayúdenlo a ver una autoridad mayor. Para entender esta cadena, vean Sucesión Apostólica, Invento o Biblia, link en pantalla. Para ver cómo la Iglesia compiló la Biblia, vayan a Historia de la Biblia. Soy tu hermano en Cristo, Apologética Católica, año 2026. La humildad es la puerta. Paz y bien.